Buenos días, profesor y compañeros. Mi nombre es Laura Daniela Riveros. Estoy en el grupo octavo. El tema que a mi grupo le tocó es una potencia republicana. El subtema que me tocó a mí es el triunfo de una revolución. Y voy a empezar aquí con una pequeña introducción. La Guerra de los 80 años es conocida en España como la Guerra de Flandes y en los Países Bajos como la Guerra de Independencia. Tiene esas dos visiones y en la actualidad se conoce como la Guerra de los 80 años. Esta guerra enfrentó a 17 provincias de los Países Bajos contra su soberano Felipe II. Los historiadores hablan de una guerra de 80 años porque fue de 1568 a 1648 entre las Provincias Unidas y España. No se consideró valioso el nuevo estado de las provincias en un principio porque las pensaban como una mera prolongación del régimen veneciano y el régimen suizo. La consolidación de las Provincias Unidas década tras década, tanto en el plano militar como en el reconocimiento internacional, económico y cultural, en la segunda mitad del siglo XVI surgió un estado republicano en los Países Bajos. La gloriosa Revolución Inglesa de 1689 no generó innovación alguna, ya que no creó un nuevo sistema político, salvo que lo que la hizo generar el boom es que se estableció como un gobierno republicano que duró siglos y después de la independencia de Estados Unidos formó un estado que puede imponerse ante otros, es decir, una potencia. Mientras que las naciones que se liberaron de España le daban la espalda a cualquier tipo de gobierno que se asemeje al monárquico, el gobierno central tenía que responder ante las provincias y tomaron el voto como método para procurar la separación de la iglesia y evitar prevaricaciones por parte de los calvinistas o las prevaricaciones de los estatuderes, con el fin de evitar la tiranía, dando la opción de acudir a un príncipe extranjero, poniendo al Estado como protector, es decir, dándole una garantía al pueblo de que si el príncipe se convierte en tirano, hay la posibilidad de acudir a un extranjero para que éste medie por él. Y convirtiendo al Estado como un Estado protector que luego evolucionará a un Estado soberano, al príncipe como máxima autoridad por los calvinistas más ortodoxos. Esa es la visión que ellos tienen. En 1587 Gerard Bourdon, jefe de los rigoristas, se pronunció sobre el detrimento de los estados. El jefe de los estados generales, es decir, el pueblo, era quien le daba el poder al pueblo, es decir, que la soberanía recaía sobre los estados generales conformados por patricios y grandes comerciantes. La oligarquía creó un papel hereditario a los cargos de la función pública, es decir, que empezaron a heredarse los puestos que tenían como relación el pueblo o que tenían la función de ayudar al pueblo, los del servicio al pueblo. Acá sigue otro mini capítulo de esta historia que va de 1585 a 1609, ya que tuvieron que pasar muchos años para que los estados generales se tomaran la soberanía. Pues ya que ningún estado quiso ponerse en manos de instancias superiores, aunque para los entes militares era eso lo que más necesitaban, ya que con la salida de España lograron arreglar los asuntos más apremiantes internos. Sin embargo, había pequeños inconvenientes que necesitaba la milicia arreglar y para ello necesitaban control, ya que luego surgió el asesinato de Guillermo Orange y se empezó a generar el refuerzo de la Liga Católica
acuérdense que estábamos entre protestantes y católicos, ayudaron a cambiar la postura en el verano de 1585, ya que los actos de Carlos V recaen sobre Felipe II, ya que marcaban sus errores más grandes. El uno hacía resaltar los errores más grandes del otro y así sucesivamente. Las diferencias a causa de la religión debilitaban las relaciones entre España y Francia, y las actuaciones militares de Felipe III no le hicieron fácil la tarea a los Países Bajos. Durante 1582 y 1587 fueron los mejores años para España, puesto que en estos años se logró reconquistar las provincias meridionales, y Alejandro Farmeco en 1585, un italiano, se empezó a apoderar de Bruselas y otros estados, fortaleciendo sus tropas. Más de 35.000 protestantes abandonaron lo que ahorita conocemos como Inglaterra, como Inglaterra, Holanda. Durante ese éxodo se forjaron varias guerras y actos bélicos que generaron demasiada catástrofe. En 1585 estalló la peor parte de la guerra entre Felipe II y la reina, cuando Francis Drake saqueó y ocupó Puerto Gallego, y el rey incautó todos los barcos ingleses. España con Alejandro medió para que los barcos permanecieran con mercancía pudieran pasar por el Puerto Gallego con 25.000 hombres de holandeses. En el verano del 87 lograron Alejandro logró con 25.000 hombres tratar de ingresar, pero los holandeses en el verano del 87 lograron retener los barcos y barcazas de Alejandro, y en 1590 Alejandro se le obligó a marcharse y ir en contra de Francia para defender la Liga, haciendo referencia a la Liga Católica. En 1592 nuevamente se realizó una expedición. En 1592 se realizó nuevamente una expedición en las tierras francesas para iniciar la creación de armas más fuertes, mejorar la armamentística del ejército. Se creó la primera armada de las provincias para evitar que España se abasteciera por vía marítima, bloqueando los puertos de los Países Bajos, y de ahí evolucionaron y empezaron a proteger las aguas más allá, es decir, se empezó a proteger lo que hoy conocemos como propiedad marítima del Estado. En 1594 se dedicaron a crear armas, como ya les comenté, armas más letales que boten más ráfagas. Se empezó a instrumentalizar y a educar en las artes bélicas a los soldados con estrategia militar y aprovechando las nuevas invenciones en armamentística. Ya que estas eran más letales. En Inglaterra España e Inglaterra se disputaban quién fue la primera persona que creó la armada flotante. En 1600 en Holanda se empezó la construcción de botes con el fin de tener una marina, como actualmente se le conoce, que es el ente militar que protege las aguas nacionales de entes internacionales.
Las Provincias Unidas después de esto fueron declaradas como un país libre, pero con la dificultad de que no podían comerciar con las Indias debido a que el gobierno español no lo permitía. Pero más sin embargo podía comerciar con otros estados y este país de Occidente con 1 millón de habitantes. Eso es todo, muchas gracias por su atención. Hasta luego. El Estado y la sociedad. En este creciente dominio que fue ejercido por Holanda, se convirtió en una apoderada y prácticamente representada en las Provincias Unidas, pues aquí Holanda asumió un papel muy importante en la política militar del país gracias a su supremacía marítima, social y económica. Aquí los comerciantes internacionales entraron a menudo en conflicto con los agricultores zelandeses y los emprendedores de Leiden-Haarlem. En los estados de Holanda, la ciudad disponía de un solo voto, igual que las otras 17 ciudades de la provincia. En el tiempo de las guerras, muchas veces Holanda permitió que sus súbditos se comercializaran libremente con sus enemigos, pues esto era una prueba de fuerza. Esto tenía una gran ventaja sobre el adversario. Aquí la República prácticamente concedía con una plena libertad de circulación de metales preciosos y monedas, pues esto les permitió movilizar recursos necesarios para financiar fuerzas armadas. También se configuró un estado mercantil que se guiaba de un interés comercial a sus principales promotores. Ellos desafiaron a los estatutos de la Casa de Orange-Nassau ante el temor fundado de un poder personal y antirrepublicano, aunque por otra parte podían precedirse ante ellos. Hasta el periodo final que estamos hablando en este momento, los reguladores no podían dejar los estatutos al lado. Una vez concentrado el poder en manos de la familia Orange, la influencia iba creciendo, pues se dedicaron a acumular estados a varias provincias. A su alrededor giraban militares, nobles y representantes de guerra. Guillermo Mauricio murió en 1625 y Federico Enrique en 1627. Ellos fueron realmente unos caudillos excepcionales, pues lucharon ante todo el triunfo de la causa calvinista y de su país. También lo hicieron para imponer la supremacía de su familia. Hasta la prematura desaparición de Guillermo II en 1650, los estatutos tuvieron una posición destacada en la vida política, pues siempre eran utilizados por los regidores. A raíz de la tregua, en 1609 apareció el primer plano en la rivalidad entre los Orange y los regidores, que aumentó muchas tensiones en el Estado republicano. Los pastores eran funcionarios retribuidos, pues sus salarios podían ser efimerados. Después del punto de vista, los columnistas de las Provincias Unidas fueron partidarios de la Iglesia del Estado y al mismo tiempo ellos incluían posibilidades para asuntos religiosos que fueran tratados por laicos. En Anderstan, los luteros se encontraban con un ambiente hostil y no tuvieron ningún trato hasta comienzos del siglo XVII después de Cristo. Allí, en 1580, se prohibió a los católicos de Atterder el derecho de reunirse para asistir a una misa y a los sermones. También a los anabistas, artesanos y comerciantes se les excluyó de sus empleos y de sus enseñanzas. La minoría jurídica se adaptó bastante bien y se dedicó sobre todo al comercio internacional de los judíos holandeses que llevaban a Portugal sus colonias, pues ellos traficaban con diamantes indios, maderas y canela, o también pimienta. Muy buenos días, mi nombre es Diego Alejandro Ladino Flores y bueno, los instrumentos de la supremacía económica, ahora de que las Provincias Unidas supieron dar una respuesta ante desafíos políticos, económicos y culturales. Gracias a esto se dio un gran impulso a los centros científicos y culturales del país, generando así una red en grandes centros mercantiles, de los cuales Ámsterdam se destacó y a pesar de no tener una universidad, se convirtió en un importantísimo centro cultural, para posteriormente convertirse en un centro industrial de primera magnitud. Bueno, también nos hablan de que la banca fue fundada en 1609 por el gobierno municipal, el cual trasvasó los 4 continentes y que
que el secreto bancario estaba garantizado gracias a los testaferros. Se creó la Compañía Holandesa de Indias Orientales e Indias Occidentales, con las cuales hacían comercio con Asia y América. Las flotas que estas compañías creaban, eran adecuadas para cada misión que se les daba, y pues la más importante y destacada de estas flotas fue la Fluid, que era la más ocupada por la marina. Y pues cuando se acabó el monopolio portugués, las Provincias Unidas se convirtió en la primera potencia europea en África Occidental. Bueno, ahora pasamos a hablar del triunfo intercontinental. Bueno, los efectos de la tregua del año 1609 resultaron ser más favorables a la República que a sus adversarios, tanto en el plano económico como en el plano político. Bueno, esto hizo que se reanudara la guerra contra España. La guerra entró en una fase de equilibrio, ya que ninguno de estas dos potencias podía dar una victoria decisiva, hasta que España, en cierto punto de ya pasado algunos años de la guerra, se declaró en bancarrota y empezó a hablar de tratados de paz, ya que no podía seguir financiando una guerra contra las Provincias Unidas, la cual aprovechó estas ventajas de España para conquistar áreas de esta otra potencia. Y pues entonces España empezó a tener cada vez menos suministros al pasar los años en la guerra, la cual hizo que España solamente se estuviera manteniendo por los barcos, las flotas y los pequeños fragmentos que lograba conquistar, hasta que en el año 1646 se empezó a hablar de la disposición para hacer un acuerdo de paz, pero no sería hasta en el año 1648 que se haría un acuerdo de paz donde España aceptó las condiciones que se le imponían, como el que reconocía que las Provincias Unidas era un estado libre y soberano. Y bueno, pues este acuerdo de paz se firmó hasta el 5 de junio y así terminó una guerra que duró 30 años. Esta guerra inició desde 1618 y terminó hasta 1648, justamente el 5 de junio, cuando se firmó ese acuerdo de paz.